Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Padilla, soy gerente de producto de la línea cardiovascular tromboembólica y tengo el enorme honor de darles a todos la más cordial bienvenida en nombre de Grupo Menarini Centroamérica y el Caribe a este Facebook Live. Hoy, 29 de octubre, conmemoramos juntos el Día Mundial del Ictus, una condición que es la primera causa de discapacidad adquirida en el adulto y la segunda causa de demencia. Pero, ¿sabemos cómo detectar si una persona está sufriendo un ictus? ¿Qué debemos hacer en ese caso? Y más importante aún, ¿hay algo que podamos hacer para prevenirlo? Si no saben las respuestas a estas preguntas, no están solos. Déjenme compartirles que, pues, en una encuesta realizada en España a 849 personas entre mayo y noviembre del año pasado, casi 9 de cada 10 pacientes que han sufrido un ictus no conocían el protocolo de actuación y más de la mitad no había recibido ninguna información previa acerca de esta enfermedad. Es por esto que durante los próximos 45 minutos tendremos la oportunidad de compartir este espacio con el doctor Juan Fernando Vázquez, un experto en el campo de los accidentes cerebrovasculares, quien abordará esta tarde el tema ictus, qué es y cómo detectarlo a tiempo, respondiendo a estas y todas las demás preguntas que ustedes puedan tener al respecto. Todas sus preguntas las pueden realizar a través del chat que aparece en la parte inferior de este Facebook Live. Yo las iré recopilando de modo que el doctor Vázquez pueda responderlas al finalizar su presentación. Recuerden que aún están a tiempo de invitar a sus familiares y amigos a que se unan a este Facebook Live y aprendamos juntos sobre esta enfermedad. Recuerden que un paciente bien informado es un paciente con mejor salud, es un paciente más responsable con su enfermedad y, en definitiva, es un paciente con una mejor calidad de vida. A continuación, me permito presentarles al doctor Vázquez, quien es médico y cirujano de la Universidad de San Carlos de Guatemala, especialista en medicina interna por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Universidad de San Carlos. Posee una maestría en neurología en Hospital Roosevelt y Universidad de San Carlos. Es coordinador y docente de posgrado de neurología en el Hospital Roosevelt y docente de medicina interna de la Universidad Mariano Gálvez. Asimismo, es neurólogo adjunto a la unidad de neurología de los hospitales Roosevelt, Centro Médico y Herrera Gerandi en Guatemala. Asimismo, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Guatemalteca de Neurología. Doctor Vázquez, es un enorme honor compartir este espacio con usted y le cedo a continuación el micrófono. Buenas tardes, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación a compartir un poco de la experiencia del manejo de los pacientes con enfermedades cerebrovasculares. Es una patología muy común que afecta a personas de distintas edades, pero principalmente a personas mayores de 60 años. Pero no está exento el paciente joven que tiene enfermedades cardiovasculares de tener una patología cerebral a temprana edad. Esta enfermedad es muy frecuente, con distintos tipos de manifestaciones, provoca muchas enfermedades y se pueden abordar de una forma preventiva del tratamiento agudo de un evento de gran tamaño en el cerebro, y también se puede abordar la patología de pequeño vaso que causa deterioro cognitivo y demencia, que son eventos silenciosos que van deteriorando la función cognitiva de los pacientes. Es una principal causa de ingresos de pacientes en los hospitales donde yo laboro, tanto públicos como privados, y es una causa muy significativa de discapacidad, por lo que es importante conocer cuáles son los eventos que llevan a sufrir una enfermedad vascular en el cerebro y cómo prevenir estos eventos, cómo actuar cuando ya nos enfrentemos a los síntomas agudos y qué hacer más adelante para prevenir la recurrencia o aparición de otros eventos, ¿sí? Es una enfermedad que discapacita severamente y tiene muchos sinónimos, muchos nombres según el país donde uno resida. El término ictus se usa más en Europa, en España específicamente,
En Estados Unidos se usa el término stroke. En Latinoamérica tiene distintos nombres. En Guatemala se conoce como derrame cerebral, apoplejía en otros países, accidente cerebrovascular o evento cerebrovascular isquémico o hemorrágico. Podrá tener otros nombres al final. Lo que significan estos términos son enfermedad en los vasos sanguíneos del cerebro de forma aguda, o sea, una obstrucción o una ruptura. Pueden ser dos enfermedades distintas. Por definición, un ictus o un derrame cerebral es la alteración del flujo sanguíneo de estas arterias que están en el tejido cerebral, donde el vaso sanguíneo donde deja de circular sangre con oxígeno y todos sus nutrientes, glucosa, y esto lleva a la muerte de las células cerebrales. Existen dos tipos de evento, como una clasificación inicial, y estos eventos se dividen en eventos isquémicos, trombóticos, oclusivos de una arteria, donde, como se ve en el dibujo de la izquierda, hay un coágulo ocluyendo el flujo sanguíneo de una arteria. Esto ocurre en el 87% de los pacientes que tienen un síntoma neurológico agudo, y un 13% de estos pacientes el problema va a ser una ruptura de este vaso sanguíneo, una hemorragia cerebral, que puede ser en muchos sitios. Puede haber una ruptura de una arteria intracraneana, como ocurre con las hemorragias por presión arterial elevada, ruptura de aneurismas. Puede haber hemorragia en las distintas capas que cubren al cerebro, ya sea espontáneas por un aneurisma o traumáticas como los hematomas subdurales o epidurales cuando tienen accidentes de tránsito con trauma en el cráneo. Pero nos vamos a enfocar en esta presentación en los eventos isquémicos, que, como ven, por mucho ocupan la principal causa de enfermedad neurológica. ¿Qué arterias son las que se afectan en estos pacientes? Como vemos que es una enfermedad de arterias, existe en esta diapositiva cómo se lleva toda la sangre, los nutrientes, oxígeno al tejido cerebral, y empieza desde el corazón y la aorta, donde se bombea todo el flujo sanguíneo a través de dos arterias que pasan abajo de la clavícula, y de estas arterias nacen 4 arterias cerebrales, 2 arterias que están por delante en el cuello, en la parte anterior, que se llaman carótidas, que llevan un buen porcentaje de flujo al tejido cerebral, y 2 arterias en la parte posterior que se llaman arterias vertebrales, que llevan un menor flujo, pero a un tejido mucho más vital. Con estas 4 arterias ya se forma una conexión que se llama polígono de Willis, que se interconectan todas las arterias para irrigar todo el encéfalo, todo el tejido cerebral. Y como vemos, las arterias al inicio empiezan con un calibre grande, son arterias grandes. Posteriormente el calibre se va disminuyendo para pasar a unas arterias de mediano calibre, y posteriormente se van dividiendo aún más hasta llegar a arterias de pequeño calibre, y por eso tenemos pacientes que tienen enfermedad en las arterias de calibre grande, en arterias de calibre mediano y en arterias de calibre pequeño, y entonces los síntomas van a ser variados según el tamaño de la arteria que está afectada. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de la imagen a la izquierda, donde tenemos un ictus, un derrame, un evento isquémico de una arteria de pequeño tamaño, que vemos que hace una lesión de un par de centímetros, probablemente con pocos síntomas. Y del lado derecho tenemos una imagen de un evento isquémico extenso, con probablemente síntomas muy severos, alteración de la conciencia, parálisis de toda la mitad del cuerpo, contrario a donde se produjo el evento, porque se ocluyó una arteria de gran calibre, ¿sí? Entonces, según el tipo de vaso sanguíneo afectado, así va a ser la severidad de los síntomas. Lo más común es que haya un único evento, aunque puede tener el paciente múltiples eventos con el tiempo, pero solo se presenta uno por vez cuando se ocluye una arteria intracraneana, o en el caso de tener una enfermedad cardíaca, los pacientes
pueden tener múltiples eventos isquémicos al mismo tiempo. Se produce un coágulo en el corazón que posteriormente se fragmenta en muchos pedazos y son lanzados a distintos territorios de la circulación cerebral. El paciente puede tener un primer evento o puede tener eventos recurrentes. Cuando tienen eventos recurrentes, el cerebro queda dañado en múltiples sitios. Como vemos acá, múltiples del lado izquierdo, múltiples eventos isquémicos de pequeño tamaño, o en el lado derecho, 3 eventos de tamaño grande. Vemos uno en la parte anterior del cerebro, otro en la parte posterior, que son eventos antiguos. A este paciente no se le dio ningún tipo de prevención para ese primer evento y tampoco se le dio prevención para el segundo evento, y entonces vemos que está haciendo un tercer evento en evolución. O sea, no recibió prevención primaria y tampoco recibió prevención secundaria después de haber tenido ese primer evento. No quedan librados de un evento recurrente, ¿sí? Si les dio un primer evento, están en alto riesgo de sufrir un segundo, tercero o cuarto evento si no se aborda de la forma correcta. Entonces, para hablar hechos muy concretos, el ictus mata células cerebrales. Tenemos aquí a la izquierda una imagen de un vaso sanguíneo donde circula libremente la sangre a través de las arterias, llevando todos sus nutrientes, y tenemos al lado derecho una arteria con enfermedad oclusiva, aterosclerosis, depósitos de grasa en las arterias que reducen el flujo, y posteriormente la aparición de un coágulo que bloquea totalmente el flujo. Entonces aquí empieza el ictus, el evento isquémico, con daño en el tejido cerebral. ¿Qué tanto se daña el cerebro? Nosotros tenemos la experiencia acá en Guatemala que cuando los pacientes mayores tienen algún problema neurológico, muchos familiares dicen, bueno, vamos a recostarlo y esperemos que mañana amanezca mejor. Y si tiene problemas mañana, lo llevamos al médico. Una conducta totalmente equivocada, como lo demuestra un estudio clínico donde calcularon cuál era el daño que se producía en cierto periodo de tiempo, y podemos ver que por segundo perdido después de haber iniciado un evento isquémico, se pierden 32,000 neuronas, se pierden 200 metros de fibras nerviosas y el cerebro envejece 8.7 horas. Por minuto, el paciente pierde 1.9 millones de neuronas, puede perder hasta 12 kilómetros de fibras nerviosas y envejece hasta 3 años. Por hora, un paciente puede perder 120 millones de neuronas, 714 kilómetros de fibras mielinizadas y envejece 3 años, y no digamos 10 horas, que es una oclusión y un daño completo en ese territorio de esa arteria, ya irreversible. Se pierden 1.2 billones de neuronas, se pierden 7,000 kilómetros de fibras mielinizadas y el cerebro envejece 36 años. Entonces, para el otro día que despiertan al paciente mayor para comprobar que persiste con los síntomas y lo llevan al médico, el paciente ya está severamente discapacitado y puede llevar una vida muy difícil después de ese evento por no haber tomado la decisión correcta de trasladarlo urgentemente al hospital. Mientras más rápido, mejor, y vamos a ver más adelante cuáles son las intervenciones que se pueden hacer. Entonces, como vemos, hay un término que se llama tiempo es cerebro, porque a mayor tiempo, más daño cerebral y más cerebro perdido. Las mejores estadísticas están en Estados Unidos. En Latinoamérica tenemos un problema que no se promueve la investigación, no se promueve la recolección de datos, y no tenemos estadísticas de cuál es el número de eventos que se producen en nuestra región. Todos los hospitales tienen estadísticas locales, pero no hay una reunión de toda esa estadística para hacer una estadística nacional. Entonces, tomando la estadística de Estados Unidos, ahí reportan que ocurren casi 800,000 eventos isquémicos por año. De estos, la mayoría son un primer evento, pero hay un porcentaje muy alto de pacientes que tienen eventos isquémicos recurrentes. Tuvieron un evento, no llevaron un seguimiento médico adecuado y volvieron a tener otro evento. Si salieron libres de discapacidad con el primero, con el segundo hay más chance de que queden
severamente discapacitados. 1 de cada 4 pacientes va a tener un evento isquémico en el transcurso de toda su vida. Es una estadística muy, muy importante. 9 de cada 10 personas tienen por lo menos un factor de riesgo para hacer un ictus o un derrame cerebral. ¿Sí? O sea, solo una persona va a ser totalmente sana y va a ser, y es el que no va a tener riesgo de tener eventos isquémicos, pero la mayoría va a ir acumulando a lo largo de su vida únicos o múltiples factores de riesgo que lo van a llevar a un evento isquémico, como vamos a ver más adelante cuáles son esos factores de riesgo. Lo importante es que si el paciente lleva un control médico adecuado, el 80% de estos eventos pueden ser prevenidos, tomando medidas de intervención en las enfermedades primarias que provocan los eventos isquémicos, como una complicación tardía de un mal cuidado crónico de una enfermedad preexistente. Entonces se debe buscar una atención temprana que le da una alta posibilidad de recuperación del evento. ¿Cómo afecta a los pacientes este evento isquémico? Existen pacientes con sintomatología muy variada, como vimos previamente. Lesiones pequeñas provocan poca discapacidad, lesiones grandes provocan discapacidad muy severa, lesiones únicas o múltiples, primeros eventos o eventos recurrentes. También tiene que ver mucho si son del hemisferio cerebral izquierdo o el derecho, porque tenemos distintas acciones por cada hemisferio cerebral. Vemos que el lenguaje está en el lado izquierdo, habilidades matemáticas, lenguaje escrito, función ejecutiva, y del lado derecho está más el cerebro artístico, música, orientación, creatividad. Es mucho más severo el paciente que tiene un evento del lado izquierdo, ya que en el lado izquierdo se desarrolla el lenguaje. Entonces, aparte del problema de debilidad muscular que tienen estos pacientes, también puede haber un problema de lenguaje, donde el paciente quede severamente discapacitado, donde no pueda expresar su lenguaje o donde no pueda comprender y quedar con este problema para toda la vida. Vemos que si es del lado izquierdo, el lenguaje está afectado, la escritura, la lectura, el pensamiento crítico, razonamiento y análisis. Si ese es del lado derecho, pues es una función más artística, es más severo el lado izquierdo. Se pueden perder la habilidad para caminar, para hablar, para percibir los distintos estímulos, para realizar actividades complejas como bañarse, vestirse, incluso alimentarse, que muchos pacientes necesitan procedimientos de colocación de sondas de alimentación vía nasal, y si el problema no resuelve, necesitan una colocación de una alimentación vía abdominal que se llama gastrostomía. La demencia es un cuadro que primariamente es por enfermedad de Alzheimer, pero la segunda causa, como vamos a ver más adelante, son los múltiples eventos isquémicos en los vasos sanguíneos pequeños del cerebro. Incluso hay riesgo de muerte, y a mayor edad, mayor riesgo de muerte por un evento isquémico. Vemos esta estadística donde se muestra que cuando más va avanzando la edad en los pacientes, más va siendo el riesgo de muerte por un evento isquémico, y a partir de los 80 años, pues casi una cuarta parte de los pacientes puede fallecer de este evento agudo. Vemos que la expectativa de vida en todos los países va incrementando considerablemente, la gente es más longeva, pero van teniendo más enfermedades cardiovasculares, las enfermedades crónicas avanzan a lo largo del tiempo haciendo más daño, y pues pueden vivir con mucha discapacidad por un tiempo prolongado. Entonces deberíamos de tomar en cuenta esto para hacer la prevención y evitar todas estas secuelas y una calidad de vida mala para estos pacientes. La principal discapacidad que presentan los pacientes después de un evento isquémico es la pérdida de la fuerza de la mitad del cuerpo, ¿verdad? Vemos en el ejemplo ahí que el paciente tiene una posturación de flexión de su brazo derecho, extensión de su pierna derecha. Esto se debe a que hay espasticidad o aumento del tono muscular de ciertos grupos musculares. Tienen problemas para alimentarse, problemas con el balance, la coordinación, y hasta los esfínteres pueden estar afectados.
Después, una segunda complicación muy importante son los trastornos del ánimo. Era un paciente totalmente funcional, podía realizar sus actividades laborales, recreativas, familiares, y posterior a un evento está totalmente paralizado de una mitad del cuerpo. Es una persona dependiente del cuidado de sus familiares. Claro que se deprime. Y esta depresión puede ser muy rápida cuando tienen lesiones o eventos en el área del cerebro que controla las emociones, o puede verse un par de semanas o meses después, cuando notan ya la discapacidad y pues el ánimo va bajando progresivamente. La ansiedad también es un trastorno muy común, y algunos trastornos que se parecen a la depresión, pero se debe a una desconexión del lóbulo frontal con el tallo cerebral que controla las emociones. Esto se llama afecto pseudovulvar. Y también trastornos psicóticos, apatía por algún cuadro demencial inducido por los eventos isquémicos. Existen otras consecuencias como, por ejemplo, incapacidad para caminar solo, necesitan ayuda, asistencia de otras personas, de familiares, dependencia en sus actividades diarias, en su vestido, en su alimentación, en su baño diario, en su movilización. Incluso muchos pacientes necesitan ser hospitalizados para permanecer con cuidados médicos, porque es tanto el cuidado que no es posible darlo en casa. Y vemos que el problema del lenguaje también afecta a casi una quinta parte de los pacientes que tienen eventos en el hemisferio cerebral izquierdo. Vemos aquí la estadística de cuáles son las causas de demencia en distintos territorios. Vemos Europa, Norteamérica y Asia. Nosotros nos parecemos mucho en Latinoamérica a la población asiática en cuanto a la frecuencia e incidencia de enfermedades cardiovasculares. Entonces vemos que en Asia un buen porcentaje de pacientes que cursan con demencia tienen enfermedad de Alzheimer, pero es un porcentaje muy alto también de enfermedad vascular y demencia por infartos cerebrales, ya sea de pequeño vaso o de gran vaso. Entonces ven que hasta un 38% de pacientes, esta es la causa del deterioro cognitivo que pudo haber sido prevenido por intervenciones en sus enfermedades crónicas, ¿sí? La demencia senil es un término que no existe. Realmente o tiene enfermedad de Alzheimer o tiene demencia vascular, que pudo haber sido prevenido, porque como deterioro de envejecimiento normal, se pierden funciones en un grado muy leve, y si el paciente tiene un grado avanzado de demencia, probablemente se trate o de Alzheimer o enfermedad multiinfartos con demencia vascular. Aquí vemos cómo progresa esa enfermedad vascular que causa demencia. Primero empiezan un par de lesiones en el tejido cerebral, microinfartos, enfermedad de vaso sanguíneo pequeño. Esa enfermedad va progresando y sumando más infartos silenciosos a partir de varios años de enfermedad, hasta que llega a una enfermedad avanzada con mucha lesión estructural del tejido cerebral, con una demencia muy evidente, y al hacer el estudio de imagen se vio que esto se pudo haber prevenido muchos años antes. Tenemos también anomalías de la visión, puede haber convulsiones, puede haber fatiga, problemas de sueño, puede haber depresión, problemas de los esfínteres, alteración de la memoria. Y entonces una persona que tenía su familia, su pareja, sus hijos, trabajó y fue muy activo en su mediana edad, esperaba un retiro y esperaba llevar una vida tranquila en casa con su familia, se ve afectado agudamente por un evento isquémico, no se toman las decisiones adecuadas para el abordaje de este paciente, se lesiona el cerebro de una forma grave y posteriormente ese paciente pasa a ser una persona enferma y muy discapacitada y dependiente en todas sus actividades diarias, alimentación, vestido, baño, deprimido, cuando su situación pudo haber sido otra por no haber tomado las
estrategias adecuadas para prevención. Entonces, ahora viene una parte muy importante. ¿Cuáles son las causas de estos eventos isquémicos, ictus, derrames cerebrales? ¿Cómo puedo yo identificar si yo padezco de alguna enfermedad que a lo largo del tiempo me va a llevar a padecer de un derrame cerebral o de un ictus? La primera que encabeza la lista de muchas patologías es la aterosclerosis, que es un término que se usa para demostrar o describir la aparición y el depósito de grasa en las paredes de las arterias. Las arterias son tuberías que llevan sangre a los tejidos y estas tuberías se van llenando de grasa progresivamente. Este es un proceso de envejecimiento que se ve en todos los pacientes y es la causa número 1 de muerte, ya sea que esto ocurra en el tejido cardíaco o en el tejido cerebral. Pero es un proceso gradual y lento. Afecta arterias de gran tamaño, de mediano tamaño y de pequeño tamaño. Se desarrolla muy lentamente y por eso ocurre el evento crítico en pacientes de edad avanzada, pero este proceso se ve muy acelerado en pacientes que tienen otras enfermedades. La presencia de diabetes, de hipertensión arterial, de problemas de colesterol, fumadores, claro que este proceso se acelera mucho más y pacientes de que no tienen 60, que tienen 50 o 40 años pueden tener un evento isquémico por un proceso de aterosclerosis acelerado por el mal control de otras enfermedades cardiovasculares. Entonces, es un proceso gradual que ocluye la arteria hasta que se tensa la pared de esta placa, se rompe, el cuerpo después forma un coágulo que ocluye totalmente y se presenta el evento clínico con todos los síntomas que mencionamos previamente. Este proceso puede ocurrir en las arterias dentro del cerebro, medianas o pequeñas, o en las arterias grandes fuera del cerebro. Aquí podemos ver un claro ejemplo de una arteria intracraneana que viene de un calibre grande y posteriormente se reduce severamente el flujo sanguíneo y después vuelve a aumentar. Este paciente no es la misma, no corresponde a esta imagen, pero es un equivalente. Vean esta arteria, cómo está llena de grasa y una oclusión de casi el 50% de todo el flujo sanguíneo. Así probablemente se vea esta arteria y si existiera el término punto de derrame, este paciente tendría eso. En algún momento esta placa de colesterol se va a romper, se va a formar un coágulo y este paciente va a hacer un evento isquémico agudo con todas las manifestaciones y si no se trata adecuadamente, todas las secuelas que podemos ver más adelante o que describimos previamente también. Como les mencionaba, ese ejemplo previo era de una placa de colesterol en las arterias cerebrales, pero también ocurre en las arterias del cuello. Hay un problema que se llama enfermedad arterial carotídea, donde también se produce depósito de grasa en la arteria carótida. Ese depósito va incrementando y disminuyendo el flujo sanguíneo progresivamente hasta que se rompe y forma un coágulo. Aquí vemos una disección de una arteria carótida donde hay un coágulo en la bifurcación de las arterias en una interna y otra externa y cómo en esta región pues este paciente tuvo un evento masivo como el evento hemisférico que vimos en las imágenes previas con discapacidad severa. También tenemos causas cardíacas. El paciente puede ser un paciente anciano o paciente joven, pero que tenga alguna enfermedad cardiovascular. La más común es hipertensión arterial. La hipertensión arterial mal controlada provoca crecimiento de todas las cavidades del corazón, pero si se crece y se dilata las cavidades que se conocen como aurículas, esta dilatación altera el sistema eléctrico del corazón y el corazón en lugar de enviar latidos normales, como se ve en este trazo de electrocardiograma, empieza a producir latidos totalmente desorganizados con una arritmia que se llama fibrilación auricular. Posteriormente, esta fibrilación auricular provoca un flujo turbulento de sangre y posteriormente se forma un coágulo y cuando regresa al flujo normal, este coágulo se desprende y es embolizado y lanzado hacia la circulación cerebral. Entonces, si es un coágulo de pequeño tamaño, va a tapar una arteria pequeña provocando un evento menor.
y si es un coágulo grande se va a ocluir en una arteria grande y va a provocar un evento isquémico o un ictus o un derrame extenso, provocando discapacidad muy severa. También pacientes que tienen anomalías en las válvulas del corazón, fiebre reumática, endocarditis, pues estos pacientes van a hacer vegetaciones y depósitos de sustancias en las válvulas que posteriormente también se pueden desprender y embolizar hacia el tejido cerebral. Pacientes jóvenes también pueden tener anomalías en la coagulación de tipo genético o adquirido. Esta enfermedad de tendencia a la coagulación se llama trombofilia y es la mayor tendencia de la sangre a la formación de coágulos. Puede ser de tipo hereditario o genético o de tipo adquirido. Es una patología poco frecuente, pero muy peligrosa. Pueden formar trombos en las piernas y hacer trombosis venosa profunda, pueden hacer embolias pulmonares y pueden hacer trombosis en las arterias cerebrales. Poco frecuente, pero se debiera sospechar de este problema cuando un paciente tiene un evento isquémico, no tiene factores de riesgo y es un paciente joven. Hipertensión arterial. Esta es una patología muy común. Cuando se investiga a los pacientes que tuvieron un derrame o un ictus, el 77% de los pacientes tuvieron hipertensión arterial o tenían hipertensión arterial y era una hipertensión probablemente mal controlada. En el cuadro de la derecha podemos ver cómo en verde están los valores de presión arterial normal de un paciente que no tiene riesgo de tener enfermedad vascular cerebral. Vemos cómo empieza a haber un grado de prehipertensión donde empieza a subir progresivamente la presión. Estadio 1, estadio 2, crisis hipertensivas, y aquí lo ejemplifican como un volcán. A mayor grado de presión, es una bomba de tiempo para que esto explote y provoque un evento isquémico o provoque una ruptura de un vaso sanguíneo cerebral, provocando un evento hemorrágico. ¿Sí? La hipertensión es una enfermedad que causa ictus isquémicos y hemorrágicos, causa enfermedad de pequeño vaso o infartos silentes que posteriormente lleva a la demencia y también daña el corazón, provocando alteración del flujo, fibrilación auricular con posterior embolización al cerebro, insuficiencia cardíaca, y todo esto conlleva a secuelas neurológicas, a demencia y deterioro cognitivo. Diabetes es otra enfermedad que no se puede quedar atrás. Tenemos que los pacientes diabéticos tienen hasta un alto porcentaje de morir por enfermedad cardiovascular. De 3 pacientes diabéticos, 2 fallecen de enfermedades del corazón o del cerebro. Entonces es importante tener un control de la diabetes, llegar a los valores de glucosa que son la meta que les proponga su médico para evitar la enfermedad cardiovascular y la muerte por enfermedades cardiovasculares. Están de 2 a 4 veces con un riesgo aumentado de padecer enfermedad cardiovascular. Las enfermedades pueden venir solas o acompañadas. Por ejemplo, si un paciente no tiene diabetes y no tiene hipertensión, tiene un riesgo normal de padecer eventos isquémicos o ictus. Si aparece hipertensión arterial en un grado leve, el riesgo incrementa. Si la presión se descontrola e incrementa los valores, el riesgo aumenta aún más. Si el paciente es diabético, tiene mayor riesgo que los hipertensos de hacer eventos isquémicos. Y si hay hipertensión y diabetes, esta suma de estas 2 enfermedades dispara considerablemente el riesgo de padecer eventos isquémicos, ¿sí? Entonces hay que investigar por más de una enfermedad, y en el paciente que tiene muchas enfermedades asociadas cardiovasculares, el riesgo está incrementado y es un paciente que debiera tener un mayor control con el médico. El colesterol elevado es otro factor importantísimo que acelera la formación de placas de colesterol en las arterias. Es un factor de riesgo claramente establecido para la formación y aparición de derrames, principalmente un colesterol malo que se llama LDL, que es el colesterol que se deposita
en las arterias formando las placas ateroscleróticas. Entonces todos los pacientes debieran hacerse su chequeo anual de colesterol y si tiene un valor elevado debieran de medicarse para reducir el riesgo de formación o aceleración de placas ateroscleróticas en todo su sistema arterial que irriga el cerebro. El tabaquismo es otro factor de riesgo adquirido y vemos que el riesgo incrementa hasta 2 veces de padecer eventos isquémicos cuando se fuma menos de 20 cigarrillos y puede aumentar hasta casi 3 veces el riesgo de un derrame cuando se fuman más de 20 cigarrillos. Entonces es un factor de riesgo adquirido, un hábito que lo puede llevar a secuelas y complicaciones graves y deterioro significativo de la calidad de vida. Obesidad es otro tema importante que está aumentando cada vez más en la población latinoamericana. La dieta ha cambiado y vemos que hay una proliferación muy importante de restaurantes de comida rápida. Tenemos comidas fritas, grasas saturadas, alimentos que tienen carne roja, poco consumo de verduras, de bayas, de frutas, y entonces eso nos lleva a un incremento del consumo calórico de grasas, incrementa la grasa abdominal, el sobrepeso, y eso lleva a un problema que se llama síndrome metabólico. Este problema se caracteriza por tener una cintura aumentada de tamaño, en hombres es mayor de 102 centímetros y en mujeres mayor de 88 centímetros. Si tenemos estos diámetros abdominales, corremos el riesgo de tener síndrome metabólico. Posteriormente a este incremento de la cintura abdominal aparece una elevación de la glucosa que puede caer en rangos de prediabetes y posteriormente diabetes. El colesterol alto puede aumentar tanto triglicéridos como LDL y puede bajar el nivel del colesterol bueno que se llama HDL y puede incrementar también la presión arterial, primero como prehipertensión y posteriormente como una hipertensión ya claramente establecida. Estos 3 factores vimos previamente que se suman para incrementar el riesgo de un evento isquémico en el cerebro. Sumado a eso, los pacientes con más sobrepeso pues tienen riesgo de hacer apnea del sueño, que es una obstrucción del flujo sanguíneo en la vía aérea superior. Después de una obstrucción durante el sueño, una respuesta es hipertensión, taquicardia, como una respuesta a ese oxígeno que empieza a bajar por la obstrucción de la vía respiratoria, y por eso muchos pacientes tienen estos eventos isquémicos durante la noche, se acuestan bien y despiertan al otro día con los síntomas que ya conocemos. Existe unas tarjetas para estratificar el riesgo de tener un derrame o un ictus, que están clasificados por colores: verde no tengo riesgo, amarillo tengo un riesgo moderado, y rojo tengo un alto riesgo. Y aquí vemos que aparecen todas las enfermedades que enumeramos previamente. Hipertensión arterial y a más descontrol, pues mayor riesgo. La presencia de la arritmia cardíaca conocida como fibrilación auricular, el tabaquismo y la intensidad del tabaco, los niveles de colesterol. Si hay diabetes en ese paciente le da más riesgo. Si hace ejercicio o no hace ejercicio también le incrementa el riesgo. La dieta, si está con sobrepeso, si tiene un peso sano, y si hay historia de eventos isquémicos prematuros en la familia que le da un riesgo genético de tener esta enfermedad vascular cerebral. Entonces, si ustedes tienen alguno de estos riesgos, es importante que se estratifiquen, se clasifiquen, le ponen un checklist a estas enfermedades y vean qué riesgos tienen de padecer un derrame. Si su tarjeta sale todo en verde, están bien con todo su tratamiento. Si sale en rojo, pues lo más pronto posible debieran buscar
general. No importa si tengo que tomar 1, 2 o 3 antihipertensivos, lo importante es llegar a la meta de presión arterial que le fije su médico, ¿sí? El reducir el consumo de sodio ayuda a controlar la presión arterial, el hacer actividad física también, el llevar una dieta rica en magnesio, en verduras y baja en sodio ayuda a controlar la presión. Necesito chequear el colesterol y si está elevado, controlar el colesterol con medicamentos que reduzcan mi nivel sanguíneo de estos colesteroles, principalmente si es el colesterol LDL, y con eso voy a evitar la aceleración de la formación de esta placa aterosclerótica. Necesito controlar mi glucosa y si no soy diabético, pues está bien que me realice un chequeo anual de azúcar en ayunas, hemoglobina glicosilada y una glucosa 2 horas después de los alimentos, una vez por año para tamizaje del aparecimiento de diabetes, que es una enfermedad silenciosa. Y si soy diabético, pues un control periódico para mantener los niveles de glucosa que mi médico me recomienda. Mantenerse activo ayuda a tener un peso sano, a tener el corazón sano, y se recomienda 150 de minutos de actividad física divididos en toda la semana, ¿sí? Con algunos días de descanso. Puede ser una actividad física de lunes a viernes con descanso los fines de semana, y eso ayuda a tener el corazón y cerebro sanos. Comer bien, ya habíamos mencionado que evitar alimentos fritos, alimentos con alto contenido de grasa, carnes rojas, y promover el consumo de una dieta pues con más carnes blancas, con verduras, que nos ayudan a controlar todas estas enfermedades. Si tengo sobrepeso, pues es importante hacer una dieta baja en calorías, hacer actividad física para mejorar el peso, que vemos que eso conlleva a síndrome metabólico. Si fumo, pues cualquier momento es bueno para dejar de fumar, iniciando con reducción del número de cigarrillos diarios y posteriormente el abandono completo del tabaco. Y a través de esto, pues probablemente nunca sufra un ictus, un derrame, porque yo me cuidé todas mis enfermedades crónicas que me llevaban a esa consecuencia. ¿Qué pasa si no logro tener un control adecuado o yo desconozco que tengo estas enfermedades y de repente yo o algún familiar pues sufre de un evento isquémico agudo? ¿Cómo detectar este evento isquémico y qué hacer? ¿Qué intervenciones debo tener con este paciente? ¿Estará bien que lo deje y consulte hasta el otro día para ver si resuelve el síntoma o no? ¿O debo correr al hospital para realizar algún tipo de intervención o tratamiento? ¿Qué tratamientos son los que existen y cómo se aplican? Entonces, para esto hay que educar sobre estos factores de riesgo a los pacientes, a los familiares de los pacientes, al personal médico, paramédico, bomberos y todo el personal médico, médicos generales, internistas, todos los médicos no neurólogos que traten pacientes con riesgo cardiovascular, que les expliquen cuáles son los síntomas de un derrame para que el paciente ya conozca y esté atento y sepa qué hacer. En Estados Unidos se usa estas iniciales que implican enfermedad o síntomas en la cara, el brazo y el lenguaje, FAST por sus siglas en inglés. La F de face, cara, se le pide al paciente que sonría. La A de arm, brazo, se le pide que levante los brazos para ver si hay caída o debilidad de un brazo. Se le pide que hable para ver cómo está su lenguaje, y si tiene alguna anomalía en cualquiera de estas 3 evaluaciones, es momento de llamar al 911 en Estados Unidos porque está sucediendo un evento isquémico agudo y debe ser tratado inmediatamente. Tiene muy buen servicio de ambulancias. El problema aquí en Guatemala es que pues, muchas veces el mismo familiar tiene que trasladar al paciente, pero se debe hacer de una forma pronta. Esta escala que se usa de FAST tiene una especificidad hasta un 90%. O sea, el paciente que tiene una de estos síntomas tiene un 90% de posibilidad de un evento isquémico agudo. Asimetría facial, debilidad de un brazo o problemas del lenguaje. Entonces se debe conocer esta escala y pasarla a los pacientes cuando desarrollen un síntoma neurológico.
En Latinoamérica existe un mnemotécnico también que se usa para identificar el infarto o derrame cerebral o ictus, que es la estrategia camaleón, que son las iniciales de problemas de la cara, la simetría facial, debilidad de la mano cuando se levanta a la altura de los hombros, un brazo está más débil que otro, o problemas de lenguaje. Si presenta una de estas tres manifestaciones, hay que llamar para trasladar urgentemente a ese paciente. ¿A quién llamar? En Guatemala existen distintas entidades que prestan servicios prehospitalarios, como son los bomberos voluntarios, municipales, metropolitanos. Está la Cruz Roja y muchos servicios privados de transporte de pacientes. Algunos son muy eficientes y depende del lugar donde estén ubicados los pacientes, así asistirán rápido o se tardarán demasiado. Si no tienen acceso y calculan que no va a poder llegar a tiempo una ambulancia, pues también se puede trasladar al paciente al hospital por los familiares en un vehículo, si no está en una situación muy, muy delicada. Porque el tiempo es cerebro, entonces ya vimos previamente cuántas neuronas se pierden, lo vamos a repetir nuevamente. Por minuto se pierden casi 2 millones de neuronas, se pierden 12 kilómetros de fibras mielinizadas, envejece 3 años cada minuto que pasa el cerebro. Vemos aquí el área potencial de lesión en azul al minuto. A los 15 minutos ya hay un área que no es rescatable, que está en color rojo. A los 30 minutos esa área se extiende y va incrementando progresivamente. A las 3 horas ven que ya va llegando a un diámetro importante donde ya se puede rescatar muy poco tejido cerebral. Y después de 4 horas y media ya todo el tejido cerebral está lesionado casi de una forma permanente y ya no hay mucho que hacer por el paciente, a menos que se haga una estrategia de reperfusión a través de un catéter y extraer el coágulo del cerebro, que tiene un costo muy elevado, con resultados que no son tan buenos cuando se obtiene un tratamiento en los primeros 30 a 60 minutos, incluso a las 3 horas, ¿verdad? Mientras más tiempo, más precoz sea el tratamiento, menos daño cerebral va a tener este paciente. Entonces hay una cadena de supervivencia. Detecto el caso de un evento, de un probable derrame, ictus, llamo por teléfono, activo el sistema de emergencia, si tengo el acceso a una ambulancia privada lo traslado, si no bomberos de acceso público, se traslada, en el traslado tienen que avisar al hospital y en el hospital tienen que tomar todas las intervenciones necesarias, ¿verdad? Entonces en el traslado pues colocan oxígeno, toman la presión arterial, empiezan a interrogar sobre los síntomas de un probable derrame o enfermedades que se parezcan, le toman una prueba de azúcar porque una azúcar baja puede simular un derrame y al corregir esto pues los síntomas se revierten progresivamente. Notificar al hospital es muy importante, avisar que van con un familiar con un probable derrame hace que los médicos se pongan en alerta para preparar al técnico de tomografía, al radiólogo, al personal de laboratorio, avisar al médico de cabecera que trata al paciente para que todos estén atentos a la llegada del paciente y tenga una pronta atención. Si el hospital es notificado, los tiempos de atención hospitalaria se acortan considerablemente, mejorando el pronóstico de estos pacientes con un derrame en evolución, ¿verdad? ¿A dónde trasladar al paciente? En Guatemala existe un sistema de salud que está dividido en 3. Están los hospitales públicos, los hospitales privados y los hospitales del Seguro Social. Entonces, según cada paciente puede escoger uno u otro sistema hospitalario. De los hospitales se debiera tomar algunos parámetros para escoger qué hospital es más conveniente para trasladar a mi paciente con un evento isquémico. Por ejemplo, tenemos que tener un hospital público o privado donde haya personal capacitado, que haya recibido entrenamiento en manejo de un derrame agudo. Muchos hospitales pequeños, cercanos al domicilio de los pacientes, no tienen tomografía, no tienen laboratorio y no tienen fármacos indispensables para el manejo de un derrame agudo. Entonces, lo que se hace es que
se hospitaliza, se le corrige todas las variables del laboratorio, signos vitales que estén anormales, se deja en una cama, pero no se hace la intervención que es el destapar esa arteria en un paciente donde no se ha dañado su tejido cerebral. Y claro, el derrame sigue su curso natural dentro del hospital con toda la discapacidad como que estuviera en su casa. Entonces hay que buscar un hospital de que tenga toda la capacidad de atención aguda de un paciente con un derrame en evolución cuando el familiar fue muy responsable en trasladar a ese paciente prematuramente. La tomografía es importante para diagnosticar si es un evento hemorrágico o isquémico, que son tratamientos totalmente opuestos. Los laboratorios para ver anomalías de coagulación, el entrenamiento para hacer escalas de severidad de estos derrames y Anteplasa, que es un medicamento que se pone en el paciente que tiene menos de 3 horas de un derrame agudo, que este medicamento logra destapar esa arteria, disolviendo el coágulo y regresando al paciente a su estado previo a este evento y que salga caminando 1 o 2 días después, versus si no se pone este medicamento que sale con toda la discapacidad que pudo haber tenido por ese evento. Entonces, tenemos que escoger bien el hospital, que tenga todas estas características. Tenemos que hacer entrenamiento y hacer conciencia de todo el personal médico, paramédico, de cómo manejar este paciente, porque si el paciente llega a un hospital que no tiene esta posibilidad, lo correcto sería decir, tiene poco tiempo, es candidato a estos tratamientos de reperfusión, entonces lo traslado a un centro que tenga todas estas características y no lo dejo en el centro que yo tengo porque tiene poco recurso. Entonces lo correcto sería trasladarlo y no mantenerlo ahí esperando la evolución mala, ¿verdad? Los bomberos tienen que ser capaces de diagnosticar estos derrames. Muchas veces minimizan los síntomas porque el paciente ya es un paciente añoso o tienen otras enfermedades que trasladar, accidentes de tránsito, heridas por arma de fuego, fracturas y minimizan un paciente que no puede hablar o que está paralizado, que tiene un mejor pronóstico si se trata adecuadamente. Entonces yo estoy con otros médicos a cargo del posgrado de neurología del Hospital Roosevelt y en este posgrado nos hemos tomado la tarea en distintos momentos de ir a las distintas compañías de bomberos y a los centros de capacitación para hacerles ver la importancia de la atención prehospitalaria que ellos pudieran prestar y trasladar urgentemente a este paciente y cómo cambia la vida de ese paciente con esa intervención que ellos realizaron. Aquí le llamábamos código derrame en el Hospital Roosevelt, que es algo similar a la estrategia camaleón con los síntomas de un derrame en evolución. Se dieron cursos a distintas compañías en el área metropolitana, que es donde se cuenta con este medicamento trombolítico. Existen centros de capacitación de bomberos metropolitanos y municipales, ¿verdad? Aquí reunimos a todas las compañías de bomberos metropolitanos, Cruz Roja, bomberos voluntarios. Se les dieron charlas y talleres sobre qué es un evento isquémico, cómo se diagnostica, cómo se trata, hacer mucha conciencia de la enfermedad para el tratamiento y traslado de estos pacientes. Posteriormente se les administró un examen para ver qué tanto conocimiento habían adquirido, cuánto conocían y cuánto no conocían. Este fue el equipo de neurología que estuvo realizando esas actividades, neurología del Hospital Roosevelt. Posteriormente, después de 4 horas de capacitación en distintos momentos, un cuestionario donde en azul vemos el porcentaje de certeza que tuvieron en esas pruebas y posteriormente en naranja el test que se pasó después de haber recibido un entrenamiento y pues mejoró considerablemente el conocimiento del personal paramédico de qué es un evento isquémico, ya que estos paramédicos no cuentan con ningún tipo de entrenamiento sobre evento isquémico dentro de su pensum para ser bomberos, ¿verdad? Aquí tenemos una promoción de este curso prehospitalario que dimos en el 2016, que fue la promoción más grande, todos los bomberos ahí reunidos que estaban por graduarse en la ciudad capital.
También cuando realizamos congresos médicos, hacemos mucho énfasis en una primera mañana de invitar a este personal paramédico y todos los médicos de emergencias para ver cuál es el manejo que se le va a dar a estos pacientes. Entonces vemos que es importante detección precoz por parte del paciente y del familiar que está teniendo un evento en evolución. Llamar al servicio de ambulancia o trasladar personalmente a ese paciente al hospital que cuente con las características que mencionamos previamente, no puede ser cualquier hospital. Posteriormente, notificar a ese hospital que van a trasladar a un paciente con un probable derrame para que se prepare con el tomógrafo, con el fármaco que se va a administrar y con la evaluación para describir si está teniendo un infarto o no. Y entonces con eso se reduce el tiempo de atención a este paciente, salvando la mayor cantidad de tejido cerebral posible. Ya estando en el hospital, pueden haber varios escenarios. Bueno, no se trataba de un evento isquémico, pero hicieron lo correcto. O sí se trataba de un evento isquémico y entonces ya se pasa a una fase médica de atención donde se evalúan ciertas escalas para definir e identificar la severidad de un derrame que puede ser leve, moderado, moderado severo, puede ser severo, o que resuelva los síntomas por completo y que sea un evento isquémico transitorio. Cada tipo de derrame recibe un abordaje distinto. Se hace el estudio de tomografía para distinguir entre los dos grupos de derrames, los que hacen hemorragia y los que hacen un coágulo en una arteria, y se ve la severidad de ese derrame, si fue un evento de un vaso sanguíneo pequeño, si fue un evento en un vaso sanguíneo grande, y se decide si este paciente es candidato a un tratamiento de reperfusión, trombolisis, donde se administre un medicamento que logre destapar la arteria ocluida, ¿sí? Y eso va a depender mucho de cuánto tiempo lleva el paciente de síntomas. Si el paciente ya lleva más de 4 horas y media, ya es imposible administrar este fármaco, porque ya el tejido cerebral ya está severamente dañado y el medicamento le da un riesgo. Pero si el paciente lleva 1 hora, es el paciente ideal para administrarle este medicamento. Hay mucho tejido por salvar. Usualmente este medicamento se restringe a su administración a las primeras 3 horas y en algunos casos especiales se puede extender hasta 4 horas y media. Por eso la frase nuevamente, tiempo es cerebro. Si no corren al hospital a la atención urgente de este derrame, se pasa esta ventana de oportunidad donde se puede destapar esa arteria y el paciente salir caminando, o se tardan demasiado y el paciente salir totalmente discapacitado de una forma irreversible. Este medicamento se administra vía intravenosa y lo que hace es restablecer el flujo sanguíneo de las arterias antes del daño permanente. Entonces, la evolución de este paciente, que ya tenía una edad avanzada, que esperaba un retiro y una vida tranquila con su familia, viene un evento isquémico que le daña severamente su tejido cerebral y pasa a ser una persona muy discapacitada, con una muy mala calidad de vida. Pues todo esto se puede evitar tomando todas las estrategias necesarias para regresar a ese paciente a su calidad de vida. Tiempo es cerebro con el evento isquémico agudo, pero tenemos muchos momentos de intervención con el ictus, ¿sí? Prevención primaria, control de todas las enfermedades cardiovasculares, metabólicas, endocrinas que me ponen en riesgo de tener un evento isquémico. Con esto me voy a evitar un primer evento. Si no logré hacer prevención primaria, el tratamiento agudo es súper importante. Necesito la terapia de reperfusión. Tiempo es cerebro. Tengo 3 horas. No quiere decir que lo lleve a las 3 horas. Diagnostico el probable derrame y lo traslado inmediatamente para entrar a un protocolo de reperfusión para destapar esa arteria. Tercer momento de intervención, prevención secundaria. Ese paciente que no logró prevención primaria, le dio el derrame, el ictus, y no logró asistir, tiene que ir al médico para que le estudie cuál fue el mecanismo productor de este evento, para que le dé el tratamiento para que no le dé un segundo evento. El primero le dejó secuelas, el segundo le va a dejar mucho más secuelas, deteriorando aún más su calidad de vida. Entonces tenemos 3 momentos para intervenir con el ictus.
Espero que esta presentación les haya sido de utilidad. La verdad es que se puede hablar de cada tema por separado con una presentación por cada tema. Vemos aquí que hasta la demencia está metida en esto como una segunda causa de demencia a nivel mundial. Secuelas neurológicas de todo tipo según el tipo de evento. Entonces es muy importante hacer conciencia hoy, que es el Día Mundial del Ictus, para concientizar a toda la población de la importancia de esta patología, que es una causa de enfermedad importante en todo el mundo. Muchas gracias por su atención. Espero las dudas, preguntas, comentarios. Muchísimas gracias, doctor Vázquez. De verdad que ha sido una presentación maravillosa que nos ha llevado de la mano a lo largo de todo pues enfermedad, todas estas situaciones que, como usted bien mencionaba, pues que podríamos nosotros evitar, sobre todo pues si tenemos la información y pues ahora después de su charla la tenemos. Así que muchísimas gracias por esa educación y pues también muchísimas gracias por esa formación y a todos los profesionales de la salud que probablemente pues nos estén sintonizando. Muchas gracias también por formarse para poder ayudar a los pacientes que tengan pues alguna de estas situaciones y poder diagnosticarlo y tratarlo al tiempo. Como usted bien mencionaba, y es algo que creo que es un muy buen resumen, un muy buen título para esta presentación, tiempo es cerebro. Entonces vemos que pues en este caso es una carrera contrarreloj. Y una de las preguntas, doctor, pues que vimos también que pues esto está muy ligado también con problemas cardiovasculares y demás, y sabemos, pues, y hemos visto que estos problemas cardiovasculares muchas veces son más frecuentes en las mujeres. En el caso del ictus, ¿también sucede así? ¿El ictus es más frecuente en mujeres que en hombres? Es más frecuente en hombres que en mujeres. El momento donde es más frecuente en mujeres es en, por ejemplo, el embarazo, el periodo posparto. Existen muchas enfermedades trombóticas venosas que hacen predispuesta a las mujeres a trombofilias, como vimos previamente. La mujer puede padecer más enfermedad inmune a temprana edad. El periodo posparto es un periodo muy delicado para la formación de coágulos. Ahí está más incrementada la frecuencia de enfermedades isquémicas en mujeres, pero en hombres es mucho mayor la incidencia, ¿sí? Ahora, cuando ya están en una etapa posmenopáusica, la frecuencia se nivela y es muy similar, porque ya pierden esa protección hormonal que tenían las pacientes. Muy interesante, doctor, muchas gracias. Sí, realmente pues es un tema muy, muy interesante y pues hablando justamente de esta parte, ¿no? También los pacientes jóvenes que usted bien mencionaba, pues a veces también, incluso por el estilo de vida, pues tal vez puedan tender a ciertas enfermedades cardiovasculares. ¿Qué recomendaciones le daría usted a un paciente joven para evitar justamente llegar a tener un ictus? Número uno, ver con mi familia, lado paterno y materno, si hay historia de eventos isquémicos a temprana edad. Y esto se llama así cuando tienen eventos antes de los 55 años. Si algún familiar mío tuvo un evento a temprana edad, eso me pone en alerta que hay una predisposición genética a los ictus o los derrames. Entonces yo debiera tener un mejor control que un paciente, por ejemplo, que tuvo a su abuelo que tuvo un derrame a los 80 años. Y si le dio a un familiar mío a los 50, me pone en mayor riesgo. Por otro lado, debo de hacer actividad física regular, no importa la edad. Vemos ahí que recomiendan 150 minutos semanales de actividad física para tener una mejor salud cardiovascular. La dieta es un factor importante. Si me acostumbro a comer alimentos que den prevención cardiovascular, bajo contenido de sal, bajo contenido de carnes rojas, de grasas saturadas, de carbohidratos y un alto contenido de verduras, por ejemplo, de carnes blancas, de pescado, aceite de oliva
me da protección cardíaca y cerebral, el mantener un peso sano, ¿verdad? Si veo que la ropa me va quedando más ajustada, en lugar de cambiar a una talla más, lo mejor sería reducir mi consumo calórico, empezar un plan de actividad física y regresar a esa talla. Perfecto, doctor. Perfecto, pues sí, Checarme la realmente creo que es glucosa, colesterol, enfermedades tiroideas, chequearme la presión arterial para la detección temprana de estas enfermedades. muchísimas gracias, doctor. Sí, y, y acá nos hacen una pregunta interesante. Em, en, en los pacientes que tienen diabetes tipo 1, ¿cuáles serían las señales que nos podrían dar esas banderas rojas de alarma? Perdón, doctor, si está hablando, no lo escuchamos. ¿Me escucha ahora? Ahora lo escucho, doctor. Perdone si lo interrumpí. No, perdí el audio por un momento. Como diabetes, como todo el resto de enfermedades cardiovasculares, vemos que a mayor tiempo de tener una enfermedad descontrolada, mayor chance de aparecimiento de estas, de un ictus. Entonces, si es una persona con diabetes tipo 1, pues a lo largo empieza más temprano esta enfermedad que la tipo 2, debiera de tomar un medicamento reductor del colesterol. Control con insulina, probablemente use insulina, el control adecuado glicémico con las metas que le proponga su médico tratante del problema de diabetes para tener las metas adecuadas, tanto de glucosa con su chequeo periódico de glucómetro como de hemoglobina glicosilada, que es la prueba que mide la glucosa cómo ha estado los últimos 3 meses. ¿Sí? Evitar otros detonantes de estas enfermedades, evitar el sobrepeso, evitar el tabaquismo, evitar el sedentarismo y reducir al mínimo que solo sea la diabetes el único factor de riesgo y que ese riesgo esté controlado. ¿Sí? Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias por responder a estas preguntas. De verdad que ha sido una velada muy interesante en la que hemos aprendido, en la que pues creo que hemos conmemorado muy bien este Día Mundial del Ictus. Le agradecemos enormemente pues el tiempo. Y para despedirnos, doctor, me gustaría saber pues qué consejo o recomendación final le daría usted a esas personas que pues de pronto nos están escuchando, familiares tal vez o cuidadores de personas que ya han sufrido un ictus. Si ya sufrieron un ictus, no está todo perdido. Necesita terapia, necesita rehabilitación, se puede mejorar con distintas intervenciones todas las discapacidades que haya tenido un paciente, terapia de lenguaje para su afasia, terapia física para sus problemas de piernas, terapia ocupacional para el problema de las manos, toxina botulínica para la espasticidad que pudiera tener un paciente. Hay muchas intervenciones para mejorar los síntomas, pero muy importante, la prevención secundaria. Ese primer evento nos va a llevar a un segundo, tarde o temprano, y entonces debo de hacer todo el proceso de controlar todos esos factores de riesgo para hacer que no ocurra ese segundo evento. Muy importante, no quedarse triste, deprimido, me dio un evento y me resigno, porque eso no puede quedar así, eso puede empeorarse si no recibo el abordaje adecuado y puede mejorarse si recibo el abordaje adecuado y la fisioterapia y todos los cuidados de rehabilitación que puedo tener con ese evento. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias y sobre todo, pues, recordar, ¿verdad? Que tiempo es cerebro y pues también el cuidarnos unos de otros, ¿verdad? Creo que es algo que también en estos tiempos de pandemia hemos aprendido mucho, el estar pendientes de las señales de, pues, alguna persona
de repente pues uno está en la calle o está en el trabajo y pues el poder reconocer estos síntomas y poder tomar las acciones correctas realmente pueden salvar una vida. Así que muchísimas gracias, doctor, por esto. Esto último que mencionó, porque independientemente en estos tiempos de pandemia, si hay coronavirus en los hospitales o no, usualmente están seleccionadas las áreas de coronavirus y áreas no coronavirus. Si yo no tengo coronavirus, tengo que tener la certeza de que en el hospital me van a atender en un área de que no hay pacientes con coronavirus y el riesgo de infección va a ser bajo. O sea, no tener el temor de no trasladar a ese paciente porque se pierden oportunidades valiosas de recuperar ese cerebro. Con o sin coronavirus, debo asistir al hospital. Si yo tengo coronavirus y tengo síntomas neurológicos, debo asistir al hospital para el tratamiento agudo de un derrame que está incrementado con un factor de riesgo más, que es el coronavirus, que vemos que incrementa el riesgo de trombosis. Entonces ese paciente debiera también de recibir tratamiento trombolítico. El tener este virus no excluye el no recibir este tratamiento, pero entonces debo avisar a los médicos. Bueno, voy al hospital, tengo coronavirus, entonces pasa al área coronavirus, se hace todo el proceso en esta área, todos los médicos con su protección porque ya notificaron y recibe toda la terapia como el otro paciente que no tenía y sale igual de bien como el paciente que no tenía coronavirus. Muchísimas gracias. La época de pandemia, que sí pasa, muchos pacientes prefieren estar en casa aguantando los síntomas y esperando todas las consecuencias. No debiera ser así. Muchísimas gracias, doctor. Realmente creo que esto nos da también esa claridad, ¿no? Hay emergencias reales, emergencias médicas y creo que el ictus, pues como vimos a lo largo de su presentación, es una de ellas. Y pues realmente el acudir a los servicios de emergencia oportunamente, pues salva vidas, salva cerebros y pues mejora definitivamente los pronósticos de los pacientes. Pues muchísimas gracias, doctor. De verdad que ha sido muy, muy interesante esta charla, el poder compartir con usted y su experiencia. Muchísimas gracias a todos los amigos que se conectaron y que pues han estado pendientes y participando. Esperamos pues que esta charla haya contribuido también al conocimiento, que pues estemos ahora más atentos con los ojos abiertos al ictus, prestos a actuar también, a ofrecer ayuda cuando veamos pues estas señales en nuestro entorno y pues como siempre les agradezco muchísimo por el tiempo y los invito a estar pendientes de esta página para más eventos como este. Muchísimas gracias a todos y muy feliz noche. Muchas gracias. Gracias, doctor.